Buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva charla, conferencia de la Orden Rosacruz OM, fundada por el Venerable Maestro Johansson, conforme al Venerable Logos Melquisedec. Vamos a hablar del Madrid mito hermético, símbolos iniciáticos de la gran obra, y vamos a develar pues, el simbolismo de muchos de los monumentos y obras artísticas de la capital a la luz de la gran obra de la alquimia. Recordemos que la gran obra es la expresión que utilizaban los alquimistas para la culminación de sus trabajos, de su trabajo interno, que generalmente culminaba en la obtención de la piedra filosofal. Bueno, pues la ciudad de Madrid oculta una serie de monumentos, de detalles que vamos a intentar explicar para poder unir todos esos elementos y comprender mejor la enseñanza de la Rosa y la Cruz, que es la misma enseñanza, es la base de lo que es el trabajo alquímico y que nos puede realmente llevar de la mano a las mismas puertas de la iniciación. Pues entonces vamos a comenzar. Madrid, la vibrante capital de España, es una ciudad que combina a la perfección la modernidad con un rico legado histórico y cultural. Pues más allá de su fama, por su vida nocturna, su gastronomía, su arte, Madrid alberga en sus calles y monumentos, tal como acabamos de decir, un simbolismo hermético y alquímico que nos invita a explorar su secreto más profundo, desde la Puerta del Sol, considerada el corazón de la ciudad y un punto de encuentro, hasta la Plaza Mayor, con su estructura cuadrada, nos encontramos en múltiples lugares de la ciudad pues una serie de elementos que nos habla de misticismo, de alquimia, de secretos a la luz del simbolismo. Eh, bueno, eh, digamos que ha existido o que haya existido una pretensión más allá de la pura ornamentación estética por parte de los autores y esa ubicación de esos monumentos estratégicos, de dichas estatuas, ornamentos, detalles, bueno, si ha habido una finalidad en el cual el autor ha querido ocultar expresamente algo, es algo relativo. Es complicado de afirmar. También es complicado de negar. Tendríamos que hacer un estudio de todos y cada uno de los autores de cada uno de los monumentos. Se puede hacer y con el tiempo lo haremos. Algunos son bastante ostensibles, algunos son bastante claros, otros realmente quizás los autores sean profanos en los vericuetos de lo que es la iniciación. Sin embargo, nos sirve el símbolo para develar y ayudarnos a inspirarnos a comprender mejor lo que es la enseñanza. Aquí vemos concretamente algunos pictogramas de distintas épocas históricas de Madrid. Bien, de cualquier manera, tal como acabamos de decir, sirva el detalle, el espíritu del símbolo, pues para llevarnos de la mano a conocer los secretos de la gran obra. Como hemos dicho, ese trabajo alquímico tan largo y tedioso del que hablan los alquimistas y que culmina con la obtención de la piedra filosofal. Respecto a estos alquimistas, verdaderos iniciados y maestros de la Rosacruz, se refiere Fulcanelli de esta manera. Como los adeptos no reconocen ningún grado jerárquico, resulta que la Rosacruz no es en absoluto un grado, sino tan solo la consagración de sus trabajos secretos y de la experiencia. Luz positiva cuya existencia les había revelado una fe viva. Los adeptos que llevan título son solo hermanos por el conocimiento y el éxito de sus trabajos. Rosacruz, marca de iniciación superior, brillante testimonio de una ciencia positiva concretada en la realidad sustancial de lo absoluto. En resumen, los grandes autores clásicos que han enseñado en sus obras literarias o artísticas los preceptos de nuestra filosofía y los arcanos del arte, e igualmente los que dejaron pruebas irrefutables de su maestría, todos son hermanos de la verdadera Rosacruz. Bien, ya hemos dado muestras de algún ejemplo en el que se relacionan las obras de arte con el simbolismo hermético, como por ejemplo las catedrales góticas, de las cuales hemos hablado anteriormente en alguna charla y tenemos algún ejemplo en nuestro canal de YouTube. Más adelante nos adentraremos en otros terrenos artísticos y su relación con el sendero iniciático, pero centrándonos en Madrid, daremos un paseo por la ciudad y contemplaremos ciertos detalles que nos muestran más veladamente o no un profundo simbolismo que procederemos a explicar para comprender pues, lo maravilloso que es esta enseñanza. Hemos de decir que nos hemos dejado muchísimos elementos pendientes, no podemos abarcar todos y posiblemente hagamos una segunda parte mucho más adelante. Ampliaremos concretamente la información que vamos a dar hoy sobre el simbolismo de los monumentos de Madrid. Bien, en la cúspide de donde se deriva todo este simbolismo y su interpretación a la luz del esoterismo de la gran obra, se encuentra la Rosa y la Cruz. Al respecto, el venerable maestro Johansson afirma lo siguiente: la Rosa Cruz no es ninguna forma religiosa.
Es la madre de toda religión y el Padre es precisamente eso que es Dios, lo absoluto. Todos aquellos grandes hombres que lograron forjar en sí mismos la Rosacruz fueron conocidos a través de la historia como salvadores, avataras, budas, etc. Así encontramos al Cristo griego Zeus, hallamos a Krishna, a Hermes, Quetzalcóatl, Babaji, al conde de Saint Germain. Todos ellos son el fruto del arcano solar, el fruto del intenso trabajo con la pesada cruz de la renunciación. Todos y cada uno de ellos son eminentemente Rosacruces. Es la Orden Rosa Cruz el padre madre de todas las religiones, pues es en la Cruz y en la Rosa donde surgieron los grandes maestros que organizaron y fundaron una serie de movimientos eminentemente religiosos. Mas ninguno osó llamarse a sí mismo Rosa Cruz. Rosa Cruz es él, el Padre, el íntimo, el ser. Todos esos insignes maestros de la Rosa Cruz no hicieron su voluntad, sino la voluntad del Padre, del Rosa Cruz, del ser. Esa es la razón por la que ninguno de esos grandes seres se identificó como Rosa Cruz. La Rosa Cruz es más allá del espacio, del tiempo, de la eternidad, de la mente y más allá de los Budas. La Rosacruz es crística y es una dimanación del absoluto solar inmanifestado. La Rosacruz tiene su fuente de origen allí en las ignotas profundidades de la increada luz del absoluto. La Rosacruz es universal. Las enseñanzas de la Rosacruz son las mismas enseñanzas de todo iniciado maestro del fuego y la luz. Todos los grandes maestros como Jesús, el Buda, Krishna, Hermes, Moisés, enseñaron la Rosacruz como punto de partida fundamental para iniciar el retorno a la luz. Bien, aquí vemos concretamente con respecto al origen mítico de Madrid, bueno, pues alguna iconografía que tiene que ver precisamente con su pasado. Y hay una frase que dice lo siguiente: fui sobre agua edificada, mis muros de fuego son. Los elementos de agua y fuego son importantes en la alquimia, por supuesto, pero continuamos. Esta frase lapidaria, inmortalizada en uno de los muros de la plaza de la Puerta Cerrada en Madrid, esconde un viejo lema de la ciudad de Madrid: para unos no deja de ser un adorno más que engalana las caóticas calles de la zona. Para otros se trata de un vero graffiti que sirve para tapar el descalabro que el paso del tiempo ha hecho en la fachada donde se encuentra. De esta forma, el madrileño de a pie, más atento al mundanal ruido ofrecido por la ciudad que a la verdadera estampa castiza, pasa por alto uno de los grandes enigmas que lleva a cuestas la villa y corte a sus espaldas. Un enigma que tiene que ver nada más y nada menos que con su propio origen. Diversas hipótesis han existido sobre la fundación de la ciudad. Desde los orígenes míticos de la misma hasta su origen musulmán, todas las hipótesis caben y son posibles. El origen mítico de Madrid se relaciona con la leyenda de Ocno Bianor, un personaje que, según la tradición, fundó la ciudad. Esta leyenda, popularizada por Jerónimo de Quintana en su obra sobre la historia de Madrid, surgió durante el reinado de Felipe III, cuando se disputaba la capitalidad entre Madrid y Valladolid. La leyenda vincula a Madrid con la figura de Ocno Bianor y sus supuestos orígenes épicos. Así, desde el último tercio del siglo XVI hasta el segundo tercio del siglo XVII se buscará crear y afianzar la teoría de la fundación de Madrid por un héroe de origen griego, nuestro Ocno Bianor, fundador de la Mantua Carpetadorum, núcleo que será el origen de la ciudad de Madrid. Los orígenes de la ciudad son objeto de revisión tras los recientes hallazgos en su perímetro más antiguo, de enterramientos visigodos, así como de restos que se remontan a los carpetanos su periodo prerromano. Las excavaciones arqueológicas en el término municipal también arrojan restos romanos, claro, como no puede ser de otra manera, en diferentes distritos de la ciudad moderna, atribuyéndose al Madrid romano. El Madrid romano no se situaría, por tanto, en el posterior enclave en altura del periodo visigodo, para situarse en el Valle del Manzanares, a escasos metros de donde se documentan los referidos restos visigodos. Estos recientes hallazgos de época visigoda han venido a confirmar las teorías de varios autores, que sostuvieron que el posterior asentamiento fortificado musulmán se había fundado sobre un vicus visigodo del siglo VII llamado Matrice o Matriz, arroyo. Pues bien, con respecto a el comienzo para llegar al autoconocimiento coadyuvado o ayudado por toda la simbología que se encuentra en Madrid, en la noche oscura del alma el buscador anhela saber, conocer, desea con toda su alma obtener respuestas, no puede ni desea nacer y morir en la ignorancia, desea conocer el secreto de los dioses. Pues bien, en nuestro caminar muy cerca de la estación de tren de Atocha, en Madrid, y del Parque del Retiro, encontramos el Museo de Antropología y en su fachada encontramos pues una máxima fundamental, como vemos en la imagen: Noscete ipsum, conócete a ti mismo. Precisamente el erudito autor de la gran obra, Guillot de Guibry, afirma en su libro lo siguiente: en la noche oscura de tu alma has aspirado a veces, discípulo mío, a una luz inconmensurable que vendría en un día lejano e indefinido a iluminar tu miseria. Has soñado, visión confusa, de júbilos, de armonías sobrehumanas, de omnisciencia, de potencia ilimitada.
Has presentido detrás de las tinieblas y de la sombría tristeza del caos donde confusamente te debates el esplendor. Y aquí que la línea del horizonte de tu vida se tiñe de púrpura y te deja entrever algo de mejor y más perfecto. Apresúrate a dirigirte hacia ese resplandor, aún impreciso. Síguelo. Es la estrella de los magos que se levanta para ti y que va a conducirte, si no la pierdes de vista, hacia el hacedor del mundo. Bien, la sentencia de Nostete Ipsum se halla en el oráculo de Delfos y es lo que debe de hacer el aspirante, conocerse. Trabajo interno, místico, que le llevará indefectiblemente a su despertar y a su realización, inspirado por Atenea Minerva, diosa de la sabiduría, la cual encontramos en este mismo frontispicio del museo, pero también la encontramos, como vemos actualmente en esta pictografía, en la terraza ático del Círculo de Bellas Artes en la Gran Vía madrileña, y también la encontramos en el Arco de Triunfo, en la plaza de la Moncloa. Pues bien, el comienzo. Todo alquimista comienza su obra habiendo obtenido el secreto de la materia prima. Vayamos pues a la plaza de Neptuno, donde se encuentra el dios con el mismo nombre, para que nos transmita su secreto. Hijo de Saturno y de Ops, hermano de Júpiter y de Plutón, esos tres hermanos, después de haber expulsado a su padre del cielo, se dividieron entre ellos el imperio del universo. Júpiter obtuvo el cielo, Neptuno las aguas y Plutón la tierra o los infiernos. Pues bien, los alquimistas buscaban ansiosamente la materia secreta para elaborar la piedra filosofal, la materia prima, y la identificaron de la materia secreta con las aguas es fundamental. Neptuno, dios de los mares, las aguas, los ríos, en definitiva, pues el agua. La materia prima de la alquimia se identifica con nuestras propias aguas espermáticas, el mercurio de los alquimistas, el enseminis. Al respecto, el venerable maestro New Wanson afirma lo siguiente: la simiente humana es divina, es solar y en ella se hallan latentes todas las potencialidades que posee un hombre. La criatura llamada humana desconoce completamente todo el poder divino que se haya contenido en su simiente. Desconoce todo el potencial de vida que se haya encerrado en su enseminis. Lo más precioso que tiene la criatura humana es su semilla, su simiente. No hay nada en el universo que tenga un valor semejante de la simiente humana. La simiente humana es invalorable. ¿Qué no haríamos? ¿Qué no lograremos realizar en nosotros mismos si se sabe aprovechar inteligentemente toda esa energía contenida en la simiente humana, en el enseminis? La simiente humana es invalorable. La simiente humana es energía solar latente y basta saber cómo desarrollar todo el potencial energético contenido en el enseminis para transformarnos completamente, convertirnos en seres humanos y lograr nuestra realización como hombres reales y auténticos. El objetivo del aspirante a Rosa Cruz es el despertar y desarrollo de su conciencia, su cristificación y liberación final. El estado del animal racional es subnormal, infranatural. El animal racional tiene que morir en sí mismo para resucitar como ser humano. El animal racional no es un ser logrado, tiene que realizarse como tal. El sendero Rosacruz es para animales racionales que quieren dejar de ser tales. Es para quienes realmente quieren convertirse en seres humanos. Vivir como un animal racional es de por sí algo muy difícil. Sin duda alguna, para muchos incluso representa sacrificios y sacrificios, dice el maestro. No obstante, apenas pueden sobrevivir en este mundo de la racionalidad bestial y pretender salir de ello y elevarse hacia eso resulta mucho más difícil. Obviamente, la constitución de eso que llaman equivocadamente animal racional eh, es, tal como vemos en la pantalla, materia, energía y ego. Y ese ego está, de alguna manera, fragmentado en miles y miles de yoes que son los que conforman nuestra psiquis. Pero, pues, en lo más profundo de esa psiquis, lo más profundo del subconsciente, se encuentra eso que es el Buddhata, la esencia. Eso que es nuestra conciencia, nuestra chispa divinal, para entenderlo así. Para poder liberar esa esencia, esa conciencia, necesitamos morir como egos. Necesitamos eliminar cada uno de los yoes. Aquí vemos pues esa simbólica decapitación de la medusa, esa eliminación del ego que nos va a permitir despertar conciencia, ya que la totalidad de la humanidad se encuentra con la conciencia absolutamente dormida y una vez que la conciencia despierta, una vez que logramos ese despertar, accedemos al desarrollo de la misma. Y propiamente vamos avanzando en el sendero para poder crear los cuerpos existenciales del ser, cristificarnos, llevar eso que es el fuego sagrado de Kundalini, esa mágica serpiente que como ahora más adelante veremos más detalladamente, según la tradición, según los libros y la tradición del Indostan, duerme enroscada 3 veces y media en lo que es entre la zona del ano y el coxis, justamente en el chakra Muladhara, despierta y
va ascendiendo vértebra tras vértebra para coronar las 33 vértebras que equivalen a los 33 años simbólicos de Jesús el Cristo, hasta llegar hasta el cerebro y desembocar posteriormente hasta el templo corazón. Si hacemos concretamente ese trabajo, si hacemos esa sublimación, ese trabajo y abrimos los 7 sellos del Apocalipsis, entonces realmente es como logramos realmente unirnos a eso que es Atman y seguimos avanzando en lo que es el sendero iniciático para completar las restantes montañas en el sendero de la iniciación. Luego lo veremos detalladamente. Bien, el caduce de Mercurio. Aquí vemos una representación en lo que es el Banco de España, un edificio bastante grande que se encuentra justamente, como luego veremos, muy cerquita de la plaza, o sea, de la fuente de Cibeles que está en la plaza de Cibeles. Continuando con nuestro periplo por las calles de Madrid, encontramos en numerosos puntos de la ciudad un símbolo como el que acabamos de ver y mencionar, el caduce de Mercurio. Observamos un gran caduce, como acabamos de comentar, en el Banco de España. En numerosos edificios como el de la Bolsa o en la calle Mayor, entre otros, que ahora iremos viendo. El venerable maestro Ivanson afirma lo siguiente. Recordemos que el caduce de Mercurio se haya representado por una vara entrelazada por serpientes. La vara representa la columna vertebral y las serpientes a los canales de Ida y Pingalá. Este mismo simbolismo lo hallamos en la serpiente de Moisés que levantó sobre su vara. También lo encontramos como mudo testigo de la sabiduría sexual de los iniciados atlantes, ahí en la Puerta del Sol, monumento atribuido a la civilización de Teotihuacán, donde se observa la representación del gran Contiki Viracocha, sosteniendo en sus manos las serpientes bicéfalas, símbolos inequívocos de los canales Ida y Pingalá. Estamos viendo en distintos puntos de la ciudad, en la calle Mayor, en la Gran Vía, distintas representaciones del caduce de Mercurio, como vemos en la imagen. Bien, continúa el maestro comentando. Esta es la representación litografiada del canal Shushuma en todo su esplendor. Este símbolo es universal, es cósmico, y lo hallamos en todas partes del mundo bajo una u otra forma. Los iniciados del cosmos infinito se constituyen con el trabajo constante de las transmutaciones alquímicas en templos vivos del Padre que mora en secreto. Todo iniciado escribe sus iniciaciones con fuego sagrado y en el árbol de la vida, cuyo exponente es la columna vertebral. El ingreso íntimo al templo interno se halla controlado por los guardianes. Esos guardianes augustos son los testigos del Apocalipsis. Una de las características suprasensibles fundamentales que se observan en el cuerpo físico es la normalidad funcional de los canales de transmutación, o cordones simpáticos, conocidos por los sabios esoteristas como los canales de Ida y Pingalá. Este par de cordones simpáticos, si bien se hallan inmersos en el cuerpo tridimensional, no son totalmente físicos ni semietéricos y semifísicos, de modo que ningún médico podría verlos mediante una placa radiográfica y ningún cirujano podría localizarlos mediante el bisturí. Los canales de Ida y Pingala constituyen un complejo sistema de nadis o canales o conductos que se hallan relacionados con el sistema nervioso central. Su función principal es el de conducir la energía sexual, producto de la transmutación de la química, a todos y cada uno de los plexos orgánicos o chakras y de todos y cada uno de los cuerpos supersensibles. Pero la función más importante de los nadis y de Pingala es la de establecer el contacto divinal de sus polaridades a objeto de despertar el Espíritu Santo o Kundalini, el de los sabios orientales, quien asciende por el Nadi Shushuma, ubicado en el centro de la médula espinal. Bien podemos añadir el hecho de que por los canales de transmutación asciende victoriosa la energía sexual transmutada hacia el cerebro y después hasta el corazón. En este contexto, el venerable Maestro Johansson afirma lo siguiente. La más importante regeneración que se logra gracias a la transmutación sexual es la transformación integral de la conciencia. Transmutación es cambio, transmutación, revolución. Transmutación sexual es cambio consciente de la mecanicidad y rutina bestial en acto voluntario y controlado íntegramente. Es transformación de la materia caótica en energía pura, igna radiante, con cuyo poder divinal realizamos la más grande de las revoluciones, la revolución de la conciencia. Toda la enseñanza de la transmutación sexual constituye y constituía en todo colegio de iniciados el pilar fundamental para la construcción del templo donde se ofician las bodas alquímicas. La transmutación sexual logra, con el ejercicio de la voluntad consciente, modificar, cambiar totalmente, transformar íntegramente la simiente humana, transmutándola de materia semisólida y semilíquida en energía. Todos los espermatozoides y poróvulos son completamente transmutados de materia protoplasmática en energía, energía que comienza a circular por el organismo a través de sus canales respectivos. Con la constante transmutación alquímica se logra proporcionar a la consciencia el elemento necesario que le permite su despertar. La consciencia despierta precisa de energía para mantenerse despierta, para desarrollarse, y esta energía lo obtiene de la simiente transmutada. Y la clave, aquí la vemos en algunos grabados de alquimia medieval, es precisamente
a pesar de que explicaremos de que existen varias modalidades de transmutación alquímica de energía sexual, la tercera de todas es el secreto secretorum, que es la transmutación alquímica sexual o tantra blanco, en la transmutación integral entre la pareja. La clave que señala el artífice justamente en lo que es la cuadratura del círculo se encuentra en el hombre y la mujer. Aquí vemos una representación del mutuo Schlieber, en el cual pues, los orantes, los alquimistas, en oración realizan sus prácticas de transmutación con el Atanor, pero el Atanor realmente se encuentra dentro de nosotros. El propio Atanor, el propio laboratorio oratorium, se está constituido por el chakra Muladhara, que es el hornillo del alquimista. Toda la simbología alquimista realmente es una simbología que equivale a lo que es las prácticas de transmutación sexual y distintos simbolismos que se utilizan en los libros de alquimia, distintas representaciones de animales, simple y llanamente se está ocultando deliberadamente por la época vivida, por supuesto, en esos libros, las distintas fases por las que atraviesa la energía sexual. Al respecto, durante todas las charlas que están en nuestro canal, hay explicada esa simbología y hoy también, pues quizás alcanzaremos a ver pues alguna de ellas. Y ahí vemos, insisto, otro grado medimal que invita a la sublimación, tal como vemos en la pantalla, a la transmutación, sublimación de energía sexual. Como veremos más adelante, vemos concretamente el rey a la izquierda, sujetando lo que es el ave fénix, símbolo que también se encuentra en los edificios de Madrid, que luego veremos, como coronación de la gran obra, como triunfo total de la gran obra, entre otras cosas. Y el verdadero laboratorio, tal como hemos comentado, pues se encuentra justamente en la unión del hombre y la mujer, en lo que es las prácticas del gran arcano, que veremos a lo largo de la charla y al final explicaremos. Pues bien, nos topamos, por supuesto, como no podía ser de otra manera, con la plaza de Cibeles y lo que es la diosa Cibeles. Uno de los monumentos más populares de la capital se encuentra a poca distancia del centro de la ciudad. La diosa Cibeles, popular centro de celebraciones de cierto equipo de fútbol, para los profanos no es más que una estatua más. Sin embargo, para los estudiantes, iniciados o maestros, su simbolismo es portentoso. La diosa Cibeles, también conocida como Cibele o Cibele, es una antigua diosa frigia de la fertilidad y la naturaleza, posteriormente adoptada por los griegos y romanos. En la mitología griega se la identifica a menudo con Rea, la titánide, y en Roma se la venera como la Magna Mater o la Gran Madre de los Dioses. Cibeles es representada típicamente con una corona mural sentada en un carro tirado por leones, como vemos en la imagen. Detrás, en esta imagen, vemos un edificio enorme que es actualmente el edificio de Correos, en la plaza de Cibeles. Bien, está asociada con la naturaleza, la fertilidad y la protección de las ciudades. Fulcanelli, el alquimista, el maestro alquimista, afirma: Cibeles era adorada en Persinonte, Frigia, bajo la forma de una piedra negra que se decía haber caído del cielo. Fidias representa a la diosa sentada en su trono entre dos leones, llevando en la cabeza una corona mural de la que desciende un velo. A veces se la representa sosteniendo una llave y en actitud de separar su velo. Isis, Ceres, Cibeles, tres cabezas bajo el mismo velo. Al respecto, el venerable maestro Johansson afirma: Dios es amor. Amor es la bendita madre del mundo. Es Isis, Maya, María, Neit, Rea, Cibeles, Juno, etc. La adorable madre Kundalini es el fuego abrasador del Espíritu Santo. Ella es Isis, María, Maya, Adonia, Isoberta, Rea, Cibeles. Entre los egipcios, la Virgen es Isis, y entre los indostanes, Kali en su aspecto positivo. Entre los aztecas, Tonantzin, ella es Rea, Cibeles, María, Adonia, Isoberta. Al respecto, el venerable maestro Johansson afirma: es la energía sexual, la energía solar concentrada en la simiente, la única que puede despertar en la criatura humana todo aquel gran potencial encerrado en el hueso coxígeo, cuyo bendito nombre es Kundalini. La divina madre Kundalini es la misma bendita madre de Jesús el Cristo. Es María, la Inmaculada, la siempre Virgen. Virgen en la concepción, en el parto y después del parto. Ella se nutre con la energía sexual y ella es la madre de la energía sexual. La divina madre es la madre del sol Christus. Ella espera el instante supremo de su despertar para levantarse victoriosa sobre la vara maravillosa que sostiene el organismo planetario, la columna vertebral. Para el despertar de Kundalini nos es necesario lograr el despertar de la conciencia. Y una vez con la conciencia despierta, mientras el alquimista, aspirante a la rosa y la cruz, realiza sus trabajos en el laboratorio legendario, mientras acomete sus prácticas de magia sexual junto con la vivencia del resto de los valores de la rosa y la cruz, se convierte en un serio candidato para el despertar del fuego sagrado de Kundalini, María, Cibeles, Isis, etc.
En el face, en el falo, bien unidos, se halla la clave secreta para el despertar del fuego. Lo fundamental, lo importante es evitar el orgasmo e impedir así la pérdida del licor seminal, del ensemis. Con este magno trabajo despierta Kundalini y asciende hasta la laringe creadora. Requisitos fundamentales: vivir los valores para la transformación de la conciencia, vivir los preceptos divinos, amar a la humanidad, ser dueños íntegros y absolutos de la palabra, obedecer la voluntad del Padre. La transmutación integral es la que realizan los amantes místicos en aquella práctica que se vive entre un hombre y una mujer, unidos en bodas con el objeto de cristificarse. A esta práctica de transmutación se le denomina arcano solar, arcano real, arcano AZF, gran arcano, maituna, carecha. El trabajo con el arcano solar lleva indefectiblemente al despertar de la conciencia y de ahí a la disolución del ego. Y es más, engendra realmente eso que es el amor y nos coloca en una libre disposición para hacer la voluntad del Padre. Aquí vemos, como siempre solemos especificar, ese símbolo de Excalibur, la espada clavada en la piedra, que según toda la mitología artúrica, todos conocemos la escena en la cual el rey Arturo arranca la espada de la piedra y se corona como rey. Pues precisamente aquel que despierta Kundalini y logra realizar el pertinente trabajo de, como hemos comentado anteriormente, llevar el fuego sagrado por las interteres vértebras hasta el cerebro y hasta el corazón, en el cuerpo físico, vital, astral, mental, causal, búdico y átmico, realmente estaríamos hablando de alguien que se encamina a realizar la obra del Padre, a atravesar las tres montañas y poder sumergirse en la luz increada de lo absoluto. Esa espada se extrae de la piedra, en este caso de la piedra filosofal del sexo. Recordemos que la piedra filosofal tiene pues una doble simbología. La más inmediata nos habla concretamente de que Jesucristo fundó su iglesia, lo que es como basamento tenía a Pedro, la piedra. Pero esa piedra, una vez que se ha terminado la gran obra, representa también la piedra filosofal. Si logramos obtener, extraer ese fuego sagrado de las prácticas de magia sexual, es decir, de la piedra del sexo, podemos coronarnos como rey, al igual que el rey Arturo. Y ahí está la clave, el arcano solar, para poder avanzar en el camino y cristificarnos. Bien, muy cerca de la estación del tren de Atocha y relativamente próxima al emblemático Parque del Retiro, encontramos una iglesia enigmática donde se venera a la llamada Virgen Negra de Atocha. La Virgen de Atocha es una advocación de la Virgen María, cuya imagen se encuentra en la Real Basílica de Nuestra Señora de Atocha, en Madrid. Esta talla está considerada una de las más antiguas de Madrid. Los primeros datos hacen referencia a un escrito del siglo VII. En él se indicaba que San Ildefonso había rezado ante una imagen que por sus características se correspondía a la Virgen de Atocha. Al respecto, Fulcanelli especifica lo siguiente. Antaño las cámaras subterráneas de los templos servían de morada a las estatuas de Isis, las cuales se transformaron cuando se introdujo el cristianismo en la Galia. En esas vírgenes negras, en las que en nuestros días se venera o las venera el pueblo de manera muy particular. Su simbolismo es, por lo demás, idéntico. Unas y otras muestran en su pedestal la famosa inscripción Virgini Pariturae, a la Virgen que debe ser madre. Isis, antes de la concepción, es, en la teogonía astronómico, dice Bigarne, el atributo de la Virgen que varios documentos muy anteriores al cristianismo designan con el nombre de Virgo Paritura, es decir, la tierra antes de su fecundación, que pronto será animada por los rayos del sol. Es también la madre de los dioses, como atestigua una piedra que dice lo siguiente: Matri Deum Magnae Ideae. Imposible definir mejor el sentido esotérico de nuestras vírgenes negras. Nosotros sabemos que la diosa Isis es la madre de todas las cosas, que las lleva a todas en su seno y que solo ella es la dispensadora de la revelación y de la iniciación. Profanos, que tenéis ojos para no ver y oídos para no oír, ¿a quién dirigéis si no vuestras plegarias? ¿Ignoráis que solo puede llegarse hasta Jesús el Cristo por la intercesión de su madre? Santa María, ora pro nobis. Bien, algunos autores afirman que el color negro de las vírgenes negras simbolizan al mercurio obtenido por la naturaleza antes de ser trabajado por el alquimista, o dicho de otra manera, se equipara con nuestras aguas espermáticas antes de ser transmutadas en energía crística. Bien, ahí observamos, en nuestro peregrinar por el Parque del Retiro, nos encontramos una imagen que impresiona. En este caso es el ángel caído. Es en el emblemático justamente Parque del Retiro donde nos encontramos una imponente estatua, que es la que vemos en la imagen,
El ángel caído, la cual se encuentra justamente a 666 metros sobre el nivel del mar, curiosamente o casualmente. Se ha hablado también mucho sobre los ángeles caídos en los viejos textos de la antigüedad clásica, pero esta situación no es comprendida por la generalidad de las personas, y mucho menos por las que se encuentran fanatizadas y absorbidas por las distintas sectas llamadas cristianas, católicas, etc. Si un maestro cae en fornicación y continúa cayendo en fornicación y continúa, se encamina hacia la generación animal. En este caso diríamos hacia la degeneración animal. Se convierte de hecho en un ángel caído. Cuando algún adepto comete el crimen de derramar el vaso de Hermes, resucitan dentro de sí todos los yoes que antes había designado y que antes había desintegrado y cae rodando por la pendiente de la rueda del samsara. El venerable maestro Johansson afirma lo siguiente: los bodhisattvas caídos no se identifican en su nuevo ascenso e ignoran que son bodhisattvas caídos. Ellos simple y llanamente trabajan y eso es todo. Cuando algún maestro cae, ya como alma humana, solo tiene conciencia de su caída cuando retorna al punto crucial de su gran error, no antes. Los ángeles caídos son peores que los demonios. Los demonios más perversos, a los que hace referencia algunas escrituras sagradas, son aquellos que otrora fueron ángeles terriblemente divinos. Se hundieron en el abismo de la degeneración por medio de la fornicación. Los bodhisattvas caídos, antes de levantarse, generalmente se convirtieron en demonios terriblemente malignos y altamente perversos. Es así como el cuerpo búdico, el cuerpo del alma o de la conciencia, se pierde y hay que regenerarlo. La regeneración del cuerpo búdico solo es posible viviendo los valores de la transformación radical, que son vida, muerte, amor, libertad y sabiduría, viviéndolos intensamente hasta alcanzar nuevamente la sexta iniciación de misterios mayores. Eso brevemente en cuanto se refiere a los bodhisattvas caídos. La cuestión de los ángeles caídos está representada en el Indostán con las luchas religiosas de iranios contra brahmanes, dioses contra demonios, dioses contra asuras, tal como figura en la guerra del Mahabharata. Las simbólicas batallas contra el dragón podemos verlo también en los Edas escandinavos, donde aparecen los ases guerreando contra los gigantes helados. Asator contra Jotums. Por eso es necesario la intensa necesidad de vivir la vida, muerte, amor, libertad y sabiduría, convertirnos en dragones de sabiduría y regenerarnos para reconquistar nuestra posición en el cosmos, convertirnos de nuevo en maestros del fuego y la luz y dar el salto al absoluto. Esa es la enseñanza que nos proporciona el ángel caído del Parque del Retiro, el cual vemos aquí en una representación eh, realmente creativa, bastante interesante. Bien, caminando por la Gran Vía, alzamos la vista al cielo y nos encontramos con la loba capitolina. Justamente en la cúspide de uno de los edificios encontramos justamente a la fundadora de Roma. Tuvo que ser trasladada hace años debido a la reconstrucción de la fachada, pero ya está de vuelta a su emplazamiento original. Como se aprecia en la fotografía, se trata de una escultura en bronce con las inscripciones SQR y la fecha que reza justamente debajo de esas letras. Esta obra coronó ya en 1915 la cúpula del Hotel Roma, edificio al que el arquitecto francés Paul Sanson diseñó un torreón esquinero. Al respecto de Rómulo y Remo, el venerable maestro Johansson afirma lo siguiente: Rómulo y Remo fueron engendrados por el dios Marte y nacieron de la vestal Rea, o sea, la divina representación de la madre, de Rea, Kundalini, Cibeles, Juno, etc. Y se alimentan de la leche de una loba. La loba es la representación de la divina madre cósmica. Hallamos en Rómulo y Remo la representación de Budi y Manas. Esto en cuanto al símbolo de la pugna existente entre ambos hermanos, el alma humana y el alma divina. Los cuerpos solares, aunque son divinales, quieren hacer lo que su naturaleza les dicta, y en esa situación a veces quieren tomar el mando, quieren dirigir al maestro. Y es el maestro quien debe de gobernar estos cuerpos, pues son los preciosos vehículos con los que él consta para manifestar la voluntad de su real ser, del Padre. Y aquí vemos un esquema rápido de lo que es Atman Budimanas. Atman es el ser, el íntimo. Budi es el alma divina plena y totalmente despierta, libre de ego. Manas, alma humana constituida por los cuerpos internos cristificados. Ya hemos dicho muchas veces que Manas se divide en Manas inferior y Manas superior. Los cuerpos cristificados serían el Manas superior. Y los cuerpos inferiores serían concretamente los cuerpos que no han sido todavía cristificados. El Buddhata, esencia, chispa divina, alma latente, dormida y prisionera del ego. Hemos dicho manas inferior, cuerpos no cristificados, desde el físico hasta el causal. Bien,
De nuevo paseando por el parque de El Capricho, en el barrio de la Alameda de Osuna, en Madrid, en el que encontramos diversos simbolismos, uno nos llama la atención. Observamos un jabalí con una actitud aparentemente agresiva, pero ¿a qué nos recuerda esto? Al jabalí de Erimanto, evidentemente. El aspirante a Rosa Cruz debe de peregrinar por las tres montañas del sendero iniciático. En la montaña de la resurrección ubicamos el tercer trabajo de Hércules, la lucha contra el jabalí de Erimanto. En este contexto, el venerable maestro Johansson afirma lo siguiente: descender lentamente y con sumo cuidado en los oscuros infiernos de Venus es imprescindible si se anhela subir a las glorias ineflables de los cielos venusianos. Ahí, en las profundidades ignotas de los avernos de Venus, es donde nuevamente encontramos a las tres furias y a la simbólica Hidra de Lerna. Ahora, bajo un aspecto mucho más sutil, más refinado, que se mimetiza fácilmente en el mundo de las causas, también hallamos ahí en las profundidades causales del planeta celeste la terrible personificación animal de todas las pasiones animales y brutales representadas por un enorme jabalí. El terrible jabalí de los instintos pasionales arremete una y otra vez en contra de nuestra humanidad. Las pasiones naturales de la carne se tornan una vez sutiles y otras ardosas. Surgen los encantos del amor ante la belleza inmaculada de la Virgen de nuestros sueños, que parece haber llegado a nosotros como una dádiva de los cielos. ¿Cuánto hay que luchar para doblegar ese instinto pasional del jabalí en nuestras carnes, en nuestra mente, en nuestro corazón? Unas veces es puro el sentimiento que enaltece nuestras sienes, otras es bestial como el ataque de un rabioso jabalí. ¿Cuántos sucumbieron en la dura batalla contra el terrible jabalí que personifica las pasiones humanas? ¿Cuántos? Y sucumbieron simplemente por no hacer la voluntad del Padre, por no acudir constantemente en súplicas intensas a su divina madre. Todos aquellos gérmenes de la pasión animal, en sus múltiples facetas, se hallan en el jabalí. Dominar el burro de la mente es algo grandioso, pero dominar el terrible jabalí de la mala voluntad y en estas esferas infernales de Venus es eminentemente superior. Este terrible jabalí solo puede ser doblegado, reducido a un inofensivo corderito por acción y voluntad del Padre, por acción y voluntad de la bendita Madre Kundalini, cuando en cumplimiento de esas sacrosantas voluntades logramos el dominio pleno y total de nuestras bajas pasiones representadas por el jabalí. Este se disuelve en la nada y victoriosos penetramos en las esferas superiores, en los cielos del planeta Venus, convertidos en Cristo. Concluidos tan finos y sutiles trabajos que requieren necesariamente la intervención de la Divina Madre y el Santo Padre, continúa el largo peregrinar del Hijo suplicante en esferas cada vez más divinas y superiores. Bien, volvemos justamente a la Plaza de Cibeles, donde ya hemos dicho anteriormente que nos encontramos el edificio del Banco de España. Y es que en el propio edificio encontramos el siguiente simbolismo. Existen varios símbolos relacionados con la coronación y finalización de la gran obra de la alquimia. Paseando de nuevo en la crucijada donde confluye la fuente de Cibeles y la sede de Correos, encontramos el edificio colosal del Banco de España. Ahí encontramos un magnífico cuerno de la abundancia. Según Furcandelli, el cuerno de la abundancia simboliza el resultado de la obra alquímica. Asegura al feliz poseedor de ese tesoro el triple gaje del saber, de la fortuna y de la salud. Es la fuente inagotable de las dichas materiales de nuestro mundo terrestre. Además de la proximidad que puede establecerse entre la cabra y el carnero, este portador del vellocino de oro y aquella por vista del cuerno de la abundancia, o dicho de otra manera, cuando alguien ya ha cristalizado en sí mismo, segundo logos, el Cristo, es decir, la piedra filosofal, obtiene, por supuesto, el cuerno de la abundancia. Y vemos, si ascendemos desde la plaza de Cibeles y nos vamos dirigiendo hacia el retiro, encontramos la puerta de Alcalá en una de sus partes. Son tres puertas, la central, y tiene tres puertas pequeñas. En una de las puertas pequeñas, a la derecha, encontramos el cuerno de la abundancia del cual estamos hablando. Y ahí vemos otra representación, otra litografía, en el cual, para poder obtener ese cuerno de la abundancia, como hemos hablado anteriormente, es fundamental entender el trabajo relacionado con lo que es el caduce de mercurio y la transmutación alquímica de la energía sexual. Bien, ubicamos varias aves fénix, como el que vemos en la pantalla, en distintos puntos de la ciudad. Si volvemos a la plaza de Callao y miramos en dirección a la plaza de España, veremos una ave fénix en lo más alto del edificio, que ocupa el número 68, que también perteneció a una empresa aseguradora que remataba todas sus sedes de idéntica forma, con una ave fénix. En al menos hasta 6 edificios distintos visualizamos el fénix, como vemos en la imagen. El ave fénix, figura legendaria, es venerada tanto por griegos como por egipcios como un ser dotado de habilidades extraordinarias capaz de controlar el fuego y renacer tras su propia muerte. Durante la Edad Media, los alquimistas consideraban a esta criatura mágica como parte de los enigmas relacionados con la piedra filosofal y la inmortalidad.
Así lo expresó Basilio Valentín en su obra Las 12 llaves de la filosofía, en la que revela las 12 claves para la autorrealización del ser humano. El símbolo del fénix envuelto en llamas encierra dos interpretaciones. Por un lado, representa el fuego solar crístico, capaz de revivir la tríada divina, Osiris el Padre, Isis la Madre Divina y Horus el Cristo, y por otra encarna el fuego lunar luciferino, vinculado al tiempo con la capacidad de reanimar a los tres traidores del Cristo interior, Judas, Pilatos y Caifás, además de despertar a los demonios rojos de Set, es decir, de volver a resucitar a los yoes. Es claro y evidente que existe la posibilidad de que el yo fragmentado, identificado con Set, puede alzarse de nuevo, como el fénix desde sus propias cenizas. No es casualidad que en las antiguas teogonías describan cómo ciertos maestros cayeron en fornicación, en la degeneración sexual y perdieron sus logros y realizaciones, convirtiéndose en demonios, tal como hemos expresado al hablar de la estatua del ángel caído en el Parque del Retiro. Aquí vemos concretamente un fénix de color rojo, el cual simbolizaría para los alquimistas la coronación de la gran obra. Y el color rojo viene al caso porque en alquimia existen tres colores que se identifican con distintas fases de la obra. Vemos lo que es el color negro, la nigredo, simbolizada por el cuervo negro, lo que es la obra al negro, la albedo, la obra al blanco, simbolizada por la paloma blanca del Espíritu Santo, y lo que es el color rojo, la rubedo, la rubificación de la obra, la obtención de la piedra filosofal, que algunos autores simbolizan con el faisán rojo o con el triunfante fénix, que implica la coronación y la culminación de la gran obra. Esas son las tres grandes fases por las que atraviesa concretamente el aspirante. Algunos autores identifican al mercurio también con esos colores, el mercurio al negro, al blanco y al rojo. Según la purificación del propio mercurio, el alquimista se convierte en el propio mercurio. Así lo especificaba también Nicolas Flamel en lo que es su libro de concretamente relacionado con las figuras jeroglíficas, de las cuales hemos hablado también en una conferencia en nuestro canal, y también simbolizaba también en su libro de Abraham el Judío al propio Santiago Apóstol, el cual en España, del Camino de Santiago, hay una representación iconográfica del apóstol Santiago con su sombrero, su callado, su concha mercurial, donde simbólicamente representa a las aguas espermáticas, su bordón o lo que es callado de peregrino, que simboliza lo que es la columna vertebral, al igual que la barra de Moisés, por donde asciende el fuego sagrado de Kundalini, y ese propio apóstol Santiago, él mismo representa al propio Mercurio. Insisto, algunos alquimistas atribuyen esos colores a la propia purificación del mercurio. Bien, nos encontramos paseando por Madrid y estamos muy cerquita del Retiro, pero en este caso nos ubicamos en lo que es la estación de tren de Atocha. Si observamos en lo más alto, observamos a lo largo, en lo alto de la estación ferroviaria, se posa una terrible quimera. La quimera era un peligroso ser mitológico que devoraba hombres y rebaños. Tenía cuerpo de cabra, cabeza de león, cola de serpiente, aliento de fuego. Muchos intentaron acabar con ella, pero a todos vencían. Pero bueno, ¿qué nos dice también Fulcanelli sobre la quimera? Pues nos dice algo muy interesante, porque Fulcanelli viene a especificar que en la propia quimera se encuentra prácticamente, muy resumidamente, por supuesto, los trabajos que debe de realizar el alquimista. Fulcanelli dice lo siguiente: la mitología nos enseña que la quimera tenía tres cabezas diferentes, algunas tres cabezas o en otras ocasiones no, colocadas sobre un cuerpo de león terminado en cola de serpiente, una cabeza de león, la otra de cabra, la tercera de dragón. De las partes constitutivas del monstruo, dos son preponderantes, el león y el dragón, porque aportan al conjunto el uno la cabeza, el cuerpo, y el otro la cabeza y la cola. Analizando el símbolo en el orden de las adquisiciones sucesivas, en primer lugar corresponde al dragón, que se confunde siempre con la serpiente. Se sabe que los griegos llamaban Draco al dragón más que a la serpiente. Tal es nuestra materia inicial, el tema mismo del arte considerado en su primer ser y en el estado en que la naturaleza nos lo proporciona. Es decir, Fulcanelli se refiere a la materia inicial, el enseminis, nuestras propias aguas espermáticas, y al mencionar que se encuentra tal como la naturaleza nos lo proporciona, nuestro laboratorio orgánico biológico proporciona constantemente la materia prima de la alquimia, es decir, el licor seminal. En términos alquimistas, el mercurio en bruto antes de ser transmutado por el alquimista. Continuamos. Continúa Fulcanelli afirmando: el león viene a continuación y aunque sea el hijo del sujeto de los sabios y de un metal caduco, sobrepasa con mucho en vigor a sus propios progenitores y pronto se hace más robusto que su padre. Hijo indigno de un anciano y de una mujer muy joven,
testimonia desde su nacimiento una inconcebible aversión por su madre. Insociable, feroz, agresivo, nada cabría esperar de este heredero violento y cruel si un providencial incidente no le hubiera impuesto más calma y ponderación. Animado por su madre Afrodita, Eros, ya descontento del personaje, le dispara una flecha de bronce y lo hiere de gravedad. Medio paralizado, es enviado a su madre, la cual, para devolver la salud a este hijo ingrato, le da, sin embargo, su propia sangre. La madre, dice la trova de los filósofos, es siempre más compasiva con el hijo que el hijo con su madre. De este contacto estrecho y prolongado del azufre león y del disolvente dragón, se forma un nuevo ser, regenerado en cierto modo con cualidades mezcladas de ambos, representado simbólicamente por la cabra, o si se prefiere, por la misma quimera. La palabra griega chimaira, quimera, significa también cabra joven. Pues bien, esta joven cabra, que debe su existencia y sus brillantes cualidades a la oportuna intervención de Eros, no es más que el mercurio filosófico, nacido de la alianza del azufre y del mercurio, principios, y que posee todas las facultades requeridas para convertirse en el famoso carnero del vellocino de oro, tal como vemos en la imagen, nuestro elixir y nuestra piedra. La antigua quimera descubre toda la ordenación de la labor hermética y, como dice Filaleteo, es también toda nuestra filosofía. Es decir, que obtenemos el producto de la transmutación a la que los alquimistas denominaban el mercurio filosófico o de los filósofos. Y este nos da paso a la posibilidad de que se convierta en el famoso carnero del vellocino de oro. Y no es difícil deducir que el carnero simboliza a la piedra filosofal, el Cristo. Y es por eso que en la quimera encontramos todo el proceso de transmutación alquímica, transmutación sexual, hasta obtener la piedra filosofal, la cual se encuentra en el mismo mercurio. Y así lo expresa el venerable maestro Johansson. Todo el maravilloso poder solar contenido en la simiente humana es el poder del Cristo. Es el Cristo quien vive y palpita en cada átomo sexual. El Cristo no es un individuo, no es una persona. El Cristo es una sustancia que se halla depositada en nuestras mismas glándulas sexuales. Todo átomo es un trío de materia, energía y conciencia, y toda conciencia es trina. Esa conciencia divinal contenida en nuestra simiente es una emanación de eso que es Dios. Metafóricamente afirmamos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en la simiente humana. El agua de la vida es el habitáculo del fuego. El enseminis es la morada del Cristo y de la Divina Madre. Cuando se comete el crimen de fornicar, se pierde la gracia de encarnar en sí mismos al Cristo íntimo, a la Divina Madre, al Espíritu Santo, en suma, a eso que es Dios. A Dios solo podemos llegar con la castidad real, con la simiente divina viva y palpitante en nosotros y transmutada hacia los más altos niveles de realización, de cristificación. Bien, señalar que cuando hablamos del carnero, en el cristianismo primitivo, realmente el cordero, el carnero, siempre ha simbolizado a Jesús el Cristo, a lo que es el Cristo. Por eso, cuando hablamos del vellocino de oro y el carnero, vinculamos al vellocino de oro, es decir, a la piedra filosofal con el Cristo. Algunos autores, como Carl Gustav Jung, hablaban de que se refería al lápiz como al Cristo. Y obviamente no hay que ser muy erudito para deducir que justamente Fulcanelli y muchos autores se están ocultamente refiriendo al carnero con el Cristo. Y justamente es el Cristo el que se esconde en nuestras propias aguas mercuriales. Tal como se ve en la imagen, nuestro rey, el Cristo, mora en la simiente sexual. Bien, de nuevo nos encontramos dando un tranquilo paseo mañanero, pues por el parque del Retiro, y observamos curiosamente una estatua que nos llama poderosamente la atención. Observamos una estatua en el interior de un jardín y con sorpresa identificamos rápidamente a Hércules y el león de Nemea en los 12 trabajos de Hércules. Ubicamos justamente este trabajo en los 12 trabajos que tiene que realizar el aspirante, el alquimista, y esos 12 trabajos se encuentran incardinados justamente en las tres montañas, propiamente en la segunda y en la tercera montaña. Bien, los primeros 9 trabajos de Hércules, el héroe solar, están relacionados con los 9 grados de la maestría. Una cosa es ser maestro y otra muy diferente es alcanzar la perfección en la maestría. Estos grados se refieren al peregrinaje individual que todo iniciado debe de efectuar en 9 periodos sucesivos en las 9 esferas planetarias de la Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, lo cual significa liberar la esencia embotellada en los mundos sumergidos de los planetas mencionados. Captura y muerte del león de Nemea es, según algunos autores, la primera tarea relacionada con las purificaciones lunares en la montaña de la resurrección, según la opinión de algunos iniciados. Este animal monstruoso y feroz
hacía intransitable el camino entre Nemea y Micenas, por lo que el rey Euristeo le ordenó matarlo y llevarle la piel. Desde entonces, Hércules llevó sobre sus hombros la piel del león, indicando de esta manera el dominio de las pasiones humanas y la fuerza de los instintos infrahumanos. El venerable maestro Johansson afirma: inclusive a estas alturas los sagrados maestros nos recuerdan que el trabajo con el arcano solar es parte integrante para los valores de la transformación íntima. Es imprescindible para la realización de la obra del Padre. También nos enseñan cuáles son los trabajos a realizar y cómo realizarlo. El trabajo es terrible, la lucha es desigual, pero hay que seguir adelante. No hay tiempo para el reposo. Es en las esferas abismales donde debemos luchar y vencer a las tres furias simbólicas de la mitología griega, las mismas que son los tres traidores de Iranabi, del Cristo interno. Estos son conocidos en el libro sagrado de la Biblia como los simbólicos Judas, Pilatos y Caifás, quienes son los mismos guardianes del umbral de los comos astral, mental y causal. Es decir, el demonio del deseo, el demonio de la mente, el demonio de la mala voluntad, respectivamente. Las batallas se realizan por orden y son a muerte. Una cosa es dominar a las tres furias, más otra muy distinta es dar muerte, reducir a polvareda cósmica todos estos fundamentales enemigos del Cristo cósmico. Recordemos que en el Sendero de la Rosa y la Cruz existen tres montañas: la montaña de la iniciación o de fuego, la montaña de la resurrección y la montaña de la ascensión. Este trabajo relacionado con las tres furias, el venerable maestro Johansson lo ubica juntamente, paralelamente, en la misma fase en la cual hablamos de la muerte del león de Nemea. Seguimos paseando por el retiro y nos encontramos pues con una fuente bastante interesante. En una zona muy próxima al lago visualizamos dos esfinges. Se trata de una fuente monumental levantada en el lado meridional del Estanque Grande, en el Parque de Retiro, según diseño del arquitecto Isidro González Velázquez, la cual estaba dedicada al dios Osiris. Son muchos los nombres por los que se conoce a esta fuente, como la Canopa, la fuente de Osiris, la fuente del Mayo, que era el canal que salía del lago y con mayor sabor popular, la Gorda o la Tripona. Las esfinges representan al fuego, al aire, al agua y a la tierra. Las garras de león representan el fuego, el rostro humano el agua, las alas simbolizan la ley, las patas de toro hacen referencia a la tierra. Estos cuatro elementos son fundamentales en la gran obra y se sintetizan en sal, azufre y mercurio de la alquimia. Pero también la esfinge nos quiere mostrar que precisamente para superar las pruebas de los cuatro elementos hay que haber desarrollado una serie de cualidades relacionadas con nuestra propia psicología y que tienen que ver con ciertas virtudes. Los mismos cuatro elementos de los evangelistas se encuentran en la esfinge, ya que a Lucas siempre se le representa como un toro, a Marcos como un león, a Mateo con un ángel y a Juan con un águila. En la esfinge milenaria se encuentran señaladas las cualidades que se requieren para pasar las pruebas de los cuatro elementos. Debemos convertirnos nosotros mismos en una esfinge, debemos adquirir estas cualidades representadas en cada uno de los elementos que la conforman. Cada uno de nosotros debemos cultivar la serenidad ante los peores enemigos. Debemos de ser tenaces en nuestros propósitos y no desmayar ante los obstáculos e inconvenientes que se nos presenten. El hombre debe no sucumbir ante los peores fracasos. El hombre debe de desarrollar su inteligencia para saber adaptarse a todas las circunstancias de la vida sin dificultad ninguna. También encontramos esfinges aladas en la entrada del Museo Arqueológico Nacional y de la misma manera encontramos otras esfinges en el Parque del Capricho, mencionado anteriormente cuando hemos hecho referencia al jabalí de Erimanto. Bien, aprovechando esta última mención del Parque del Capricho, en el barrio madrileño de Alameda de Osuna, también encontramos un templete bastante interesante dedicado al dios Baco o Dionisio, dios del vino, dios de las celebraciones y del éxtasis, pero no se refiere al vino para embriagarse alcoholizado, más bien se refiere a una embriaguez espiritual. Nos centramos en la conversión del agua en vino con la transmutación de nuestras energías creadoras. Es por ello que Dioniso es un mantra que sirve para eso. Es lógico pensar que se relacione con los procesos de transmutación de las energías, ya que es muy similar a la destilación del vino y lo que ocurre en nuestro interior al transmutar nuestras energías. Recordemos, de la misma manera, la conversión del agua en vino en las bodas de Canaán por Jesús el Cristo. Bien, como no podía ser de otra manera, la cruz jugó un papel fundamental clave en la iniciación. En la plaza de Jacinto Benavente encontramos un cruceiro hoy destruido y en estudio su reparación o sustitución, tallado amorosamente por los estudiantes de la Escuela de Canteros de Pontevedra, en Galicia, y que había sido obsequiado al Centro Gallego de Madrid y al pueblo de Madrid, para recordarles que buena parte de ellos son también, en fin, gallegos. Pero también en plena sierra madrileña, también nos encaminamos hacia el monasterio de San Lorenzo del Escorial, visualizamos a lo lejos una cruz.
Es la cruz más grande del mundo, la del Valle de los Caídos. Pero, ¿qué es en realidad la cruz? Bueno, Fulcanelli afirma lo siguiente. Con raras excepciones, el plano de las iglesias góticas, catedrales, abadías o colegiatas adopta la forma de una cruz latina tendida en el suelo. Ahora bien, la cruz es el jeroglífico alquímico del crisol. Efectivamente, es en el crisol donde la materia prima, como el propio Cristo, sufre su pasión. Es en el crisol donde muere para resucitar después, purificada, espiritualizada y transformada. El venerable maestro Johansson afirma lo siguiente. Los sabios de la antigua India, muchos siglos antes del cristianismo, tenían por sagrada la cruz y la veneraban como un símbolo del avatar o cristificado, en quien se manifiesta el ser, Dios. Todos los iniciados en la sagrada ciencia de la cruz tenían por máxima realización el florecimiento de la rosa central, que se colocaba consciencialmente en el punto preciso de la intersección de dos maderos. La gran rosa mística significa la augusta realización total de la gran obra. Los dos maderos son precisamente el varón y la varona, unidos en sacra comunión íntima en la rosa. La rosa es el sexo, el varón y la varona, reunidos y participando juntos de la comunión sexual, sin expectación de espasmo, forman una cruz viviente y de esa sublime comunión nace, por la fecundación del fuego en la semilla viviente, sobre el enseminis, la rosa ígnea sacrosanta. El fuego espíritu está representado en la cruz por el madero vertical. El agua, o sea, el enseminis, está representado por el madero horizontal. La rosa simboliza al Cristo pleno totalmente realizado. El fuego es el padre, el agua es la madre, el espíritu fuego, mediante la transmutación alquímica, fecundando a la divina madre el agua, forma la divina cruz de la que nace el Cristo, la rosa. La rosa es el Hijo, simbolizando y personificando al Cristo. Todo se resume en el secreto del gran arcano. Fue precisamente el maestro Bracocha quien en su novela Rosa Cruz y en el idioma latín dio a conocer la clave sintética de la castidad real, del arcano solar. Muchos se sintieron defraudados en esos tiempos al no tener la clave máxima de la sabiduría en su propio idioma. Mas simplemente bastaba una traducción literal, textual y se tenía el secreto de los siglos en las manos. La clave en cuestión tiene la siguiente traducción. Introducir el miembro viril en la vagina de la mujer y retirarlo sin eyacular la entidad del semen. La enseñanza del maestro Viracocha encierra la síntesis muy clara de la sabiduría cósmica, el gran arcano. El medio justo y preciso para conquistar la castidad real es el arcano solar. El arcano solar, el gran arcano, es el medio único para lograr la transmutación del enseminis y despertar a Devi Kundalini. Toda real y verdadera iniciación comienza por el sexo y con el trabajo augusto y silencioso entre el hombre y la mujer, allí en la fraga de los dioses, en el sexo. Hasta aquí nuestro viaje por el Madrid filosofal, pero el viaje no se detiene aquí. Continúa y aunque hemos dejado muchos monumentos sin abordar, nos es suficiente esta información para empezar a andar en el sendero iniciático de la Rosa y la Cruz. Toda la vivencia se realiza en base a los 5 valores de transformación, que son los mismos valores de la Rosa y la Cruz: vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. En el valor de la vida hablamos, como siempre solemos hacer en todas las charlas, el valor de la vida nos habla de las aguas, de la transmutación de las aguas, de la transmutación de nuestra simiente. Recordemos que justamente anteriormente hemos hablado de Neptuno, que nos hablaba de las aguas y de la transmutación del enseminis. Pues bien, existen 3 tipos de transmutación sexual: transmutación unipolar, bipolar e integral. En la transmutación unipolar está recomendada para personas que todavía no trabajan con su pareja. Es una práctica sencilla en la cual por los nadis, ira y pingala asciende victoriosa la energía sexual transmutada, la energía crística hasta el cerebro y hasta el corazón. En lo que es la transmutación bipolar, hombre-mujer o mujer y hombre, pues cogidos de las manos, todavía no hay conexión sexual, se establece un intercambio energético, un intercambio bioelectromagnético, cogidos por las manos, espalda contra espalda, rodilla contra rodilla, y es la antesala de preparación al tercer tipo de transmutación, que es el gran arcano, lo que es el secreto secretorum de todos los tiempos, de todos los siglos, de todos los imperios, el arcano solar, el arcano real, el Saja Maituna, el Tanto Blanco, el Utvareta Yoga, la magia sexual, la alquimia sexual. Tiene distintas denominaciones y todas son sinónimas, en las cuales ya hay conexión sexual del Lingam Yoni. Sin embargo, no hay fornicación, es decir, no hay ni orgasmo ni eyaculación. Y lo que se produce es una magnífica transmutación por cada uno de los miembros de la pareja, donde asciende victoriosa la energía sexual hasta el cerebro y posteriormente se conduce hasta el corazón. Eso en cuanto al valor de la vida. En el valor de la muerte hablamos concretamente de que el ego es el que se expresa a través de cada uno de nosotros.
el ego nos tiene totalmente esclavizados y es lo que se expresa a través del animal racional. No hay prácticamente visos de conciencia, sino que prácticamente todo es ego. Bien, pues para acometer la muerte del ego debemos de acometer primero su debilitamiento. Es decir, debemos de esforzarnos para que el ego no se manifieste. Es decir, controlar lo que es la manifestación de los yoes. Debemos de tener un autocontrol yoístico. Si conseguimos abordar lo que es el control de las distintas manifestaciones del ego, este se va a ir debilitando poco a poco. Más adelante, cuando alguien despierta conciencia y como consecuencia de las prácticas de magia sexual, más la vivencia del resto de los valores de la Rosa Cruz, alguien despierta el fuego sagrado de Kundalini, ya puede acometer la eliminación de todos y cada uno de los yoes. En nuestro canal tenemos una conferencia dedicada a explicar las fases, las distintas fases en las cuales la Divina Madre Kundalini elimina cada uno de los yoes. Eso en cuanto al valor de la muerte. En cuanto al valor del amor, implica dar la enseñanza gratuitamente a los demás. Alguien obtiene una información, un conocimiento en este caso, lo más valioso que tiene o que tenemos es la enseñanza de la rosa y la cruz. Nosotros debemos de amar al prójimo más que a nosotros mismos. Y no hay mayor amor que dar lo más valioso que tenemos, que es justamente la enseñanza de la Rosa Cruz gratuitamente a los demás. Nadie va a avanzar un milímetro en el sendero si lo que hace es acaparar para sí mismo la enseñanza. Nosotros se nos ha dado la oportunidad de conocer la enseñanza y debemos dar la oportunidad a los demás de conocer la enseñanza, con independencia de que la se acepte o no se acepte. Pero debemos de divulgar la enseñanza para concretamente que nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo tengan por lo menos la posibilidad de pronunciarse positiva o negativamente sobre la misma. Nosotros lo único que podemos hacer es divulgar, ofrecer y seguir adelante con nuestra peregrinación. Eso en cuanto al valor del amor. El valor de la libertad implica que no sabemos vivir conscientemente, estamos sometidos al sueño absoluto. La humanidad vive en una hipnosis colectiva. Para empezar a vivir conscientemente ese famoso vivir el aquí y el ahora, tenemos en la orden de salud o en la práctica del IAU, I de individualidad, A de acción, U de ubicación. Esa práctica tiene dos grandes columnas torales, lo que es el autorrecuerdo o recuerdo de sí y la autoobservación. Entonces, en un momento dado, mediante el autorrecuerdo, nos autorrecordamos como individuos, pero no nos autorrecordamos como una persona física, como un cuerpo, como un nombre. Nos autorrecordamos como conciencia. Aprendemos a sentirnos como conciencias. Nos preguntamos quiénes somos. Nos sentimos como la individualidad. Paralelamente, o mejor dicho, una vez que hemos acometido lo que es el autorrecuerdo, mediante la atención consciente y ya la autoobservación, extendemos nuestra atención consciente hacia nuestra acción, hacia lo que estamos haciendo en un momento dado. Y sin perder nuestra individualidad y sin perder nuestra acción, la noción de lo que estamos haciendo, extendemos a su vez la atención consciente mediante la autoobservación hacia el lugar en que nos encontramos. De tal manera que siendo uno, dividimos nuestra atención en tres. Y de esa manera aprendemos realmente a vivir el aquí y el ahora. Y establecimos un muro de contención para las injerencias de la mente. La mente nos está continuamente bombardeando con imágenes, pensamientos, reflexiones, miedos, temores, proyecciones del pasado, recuerdos concretamente del futuro, imágenes, ensoñaciones absurdas. Todas esas proyecciones de la mente simplemente se resumen en una palabra, son sueño y nos someten al sueño. Y para romper esa dinámica del sueño de la conciencia, vivimos el valor de la libertad y aprendemos a vivir de instante en instante. Es una práctica complicada, pero si empezamos por vivir 1, 2, 3 segundos, podemos ir extendiendo la vivencia del valor de la libertad, del recuerdo de sí, de la autoobservación, hacia otros instantes de nuestra vida para aprender realmente de una manera continua a ser conscientes. Eso en cuanto al valor de la libertad. Hemos hablado del valor de la vida, del valor de la muerte, del valor del amor y del valor de la libertad. Y por último, hablaremos del valor de la sabiduría que implica hacer la voluntad del Padre. Eso es una expresión que, tal como nos encontramos, es prácticamente una utopía y ciencia ficción, porque lo que hacemos es nuestra voluntad. El hacer la voluntad del Padre, el Padre nos exhorta al despertar de la conciencia. Y cuando alguien despierta conciencia es cuando ya aprende a hacer la voluntad del Padre. Mientras tanto, en el estado en el que nos encontramos, lo único que podemos hacer es acudir a nuestro Padre para que nos ayude, nos dé fuerza, nos dé perseverancia, fuerza para perseverar en lo que es el sendero y en toda práctica que hagamos también acudir a nuestros divinos padres, a nuestra divina madre y a nuestro divino Padre y sentirles siempre a nuestro lado. Entonces, los 5 valores de la Rosa Cruz combinados y vividos al unísono
sin ninguna duda llevan al aspirante al despertar de la conciencia, a su cristificación y, si se quiere, más allá, a incursionar en la sagrada luz de lo absoluto, a la coronación de la gran obra y a seguir avanzando en un camino que realmente no tiene fin. Dios se perfecciona a sí mismo, la perfección no tiene límites. ¿Y dónde está el límite? No lo sabemos, pero queremos despertar y queremos completar por lo menos los trabajos mínimos que nos permitan realmente averiguar la verdad.